Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a la presentación de Piedras Negras con Eugenio Fuentes. Esta presentación forma parte del programa de la primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura en tiempos del COVID, que comienza hoy, día 16. Esta feria está promovida por Fundación Ciudadanía de Extremadura, la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha y el Observatorio del Libro. Se van a dar cita más de 150 agentes de la cultura de 12 países iberoamericanos que participarán en las más de 70 actividades programadas entre los días 16 y 30 de abril. Gracias a todos ellos, gracias a las personas que nos estáis viendo, pero sobre todo muchas gracias a Eugenio por prestarnos tu tiempo. Yo soy Virginia Izcorbe, coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, perteneciente a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Voy a tener el privilegio de conversar con uno de los autores más importantes de España. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo, Eugenio. Todos te conocemos de sobra porque tienes un currículum impresionante y somos muy conscientes de que es un privilegio tenerte aquí. No necesitarías presentación, pero dada la audiencia que va a tener esta presentación, me parece imprescindible. Eugenio Fuentes nació en Mortemoso, Cáceres, en 1958. Además de escritor, es habitual colaborador en prensa en los periódicos ABC, El País y Hoy, y en las revistas literarias Revista de Libros y Clarín. Ha recibido los premios nacionales de periodismo Julio Camba, Manuel Azaña, Carmen de Burgos o Mercedes Calle. Galardonado con varios premios y traducido en 12 países, Fuentes ha logrado con éxito situarse como uno de los autores españoles de novela negra con mayor proyección en el extranjero, gracias a su detective privado Ricardo Cupido, protagonista de las novelas El interior del bosque, La sangre de los ángeles, Las manos del pianista y Cuerpo a cuerpo. A ellas viene a sumarse Contrarreloj, en la que Cupido se traslada a un escenario apasionante como es el Tour de Francia, autor de volumen de cuentos Vías muertas y otro de ensayos literarios, La mitad de Occidente. Eugenio Fuentes también ha publicado en Tusquets Editores Venas de nieve, una historia en torno a la lucha contra la fatalidad, narrada con pulso maestro, que le valió el premio Extremadura a la creación. Como decía antes, Eugenio es el autor más prestigioso de España de novela negra y, sin embargo, intenta, aunque no lo consigue, mantenerse en una especie como de segundo plano, ya que es un autor de una humildad inmesurable. Vuelves a la acción con el detective privado Ricardo Cupido, tu personaje más conocido, lo haces en Piedras Negras, con una trama que fusiona un cabo suelto de tu novela ambientada en la Guerra Civil Española, Si mañana muero, con la serie de novelas negras protagonizadas por su investigador y el punto geográfico en el que confluyen ambas, que es Breda, la ciudad imaginaria donde suele situar habitualmente sus historias. Ricardo Cupido, un investigador que, al igual que su apellido es fuera de lo común, no deja indiferente a nadie. Con esta novela nos hace retroceder en el tiempo y nos sitúas en los días posteriores al 11 de marzo del año 2004 y al mismo tiempo nos haces viajar a la época de la Guerra Civil Española, uniendo ambos hechos en una trama que es de infausto recuerdo para todos los españoles. ¿Cómo se te ocurrió rescatar los restos narrativos de Si mañana muero para construir sobre ellos una novela negra de la serie de Ricardo Cupido? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los organizadores de esta primera feria del libro iberoamericano. Ojalá vaya muy bien y se produzcan muchas ediciones y que esto sirva de estímulo, ¿no? Así que vamos a hacer todo lo que podamos, a pesar de la dificultad que es siempre estar ante una cámara en lugar de personalmente ante la gente. Gracias, bueno, lo que has dicho del currículum es exagerado, es que has sacado ahí todos los datos. La novela Bueno, al final es lo que has conseguido, no hay que quitarse mérito. Bueno, están ahí, pero no te creas. Suena, al citarlos en un minuto parece que suena mucho, pero luego no es tanto, son muchos años, ¿no? ¿Cómo nació Piedras Negras? Tu pregunta. Yo había escrito una novela, Si mañana muero,
con la ambición de escribir una novela de 1000 páginas, que creo que todo narrador tiene ese objetivo de hacer una historia dilatada en el tiempo con los personajes y demostrar que eres capaz de manejar tiempos, espacios distintos y un ramillete de personajes en su evolución a lo largo de ese tiempo. No fui capaz, me quedé como en unas 700 páginas y al cabo de no estaba nada mal quizá, y al cabo de algún tiempo el personaje favorito de toda mi obra, posiblemente no haya escrito un personaje que me despierte tanto cariño y tanta ternura como Marta Medina, la protagonista de Si mañana muero, había sobrevivido a la guerra civil y estaba en el exilio, ¿no? Y entonces, pues, un día se me ocurrió, casi leyendo un verso de un poeta alemán que se llama Gottfried Benn, diciendo que los testamentos habían generado muchas novelas negras. Y entonces pensé en Marta Medina, cuando muriera, qué pasaría por su cabeza recordando a aquel niño que había quedado perdido, que había perdido cuando había quedado embarazada en la España de la Guerra Civil de 1939. De manera que a los hijos no los envía, sino que envía a una nieta a España a buscar a ese hijo que perdió, ¿no? Me di cuenta de que buscar a un niño es una investigación que se parece mucho a una investigación policíaca. Y entonces ahí empecé a escribir como siempre, sin una planificación de lo que va a ocurrir, con 2 o 3 personajes en un conflicto dramático, y casi empecé a escribir la novela preguntando a algunos amigos historiadores: ¿qué pasa cuando vosotros vais a buscar algún personaje sobre el que queréis investigar? ¿Dónde vais por primera vez? Pues vamos al registro civil, vamos a los hospitales, y comenzó a funcionar. Y entonces, pues de ahí viene la historia. ¿Qué es lo que ocurre con Piedras Negras? Que para mí es una novela especial dentro del ciclo de Cupido, ¿no? Es una novela especial porque hay novelas que las escribes, que tardas en escribirla el tiempo que transcurre entre la fecha en que abres el archivo en el ordenador y la fecha en que le pones punto final, 1 año, 2 años, 3 años. Y hay otras novelas que, aunque también abras el archivo en un determinado espacio de tiempo, la llevas escribiendo mucho tiempo. Y Piedras Negras, yo llevaba algún tiempo con algunos temas que aparecen ahí en mi cabeza. Entonces empecé a escribir y creo que más que o tanto como la búsqueda de un niño perdido hace mucho tiempo, es una historia de una reconstrucción familiar. Y para terminar con Piedras Negras, por no alargarme demasiado, a medida que iba investigando me daba cuenta de la enorme cantidad de temas que sugería la propia búsqueda. Uno de ellos, de los más sangrantes y de los más dolorosos, es lo que ocurría con los niños muertos en España hasta el año 2011. Hasta el año 2011 es increíble que en el siglo XXI... Hace nada, es que impacta porque es que hace nada. Sí, y que hubiera perdurado una ley que venía desde tiempos, no sé, decimonónicos, que cuando un bebé moría en las 24 primeras horas después del nacimiento, no era considerado bebé hasta que no sobrevivía 24 horas. Esto estaba muy bien, los tiempos anteriores a la gripe española de 1918, ¿no? Pero que hubiera pervivido eso hasta el siglo XXI. Además, el registro civil, no se podían inscribir en el registro civil un bebé recién nacido, para gran dolor de los padres, ¿no? Nacía un niño y si moría en esas 24 primeras horas, no era reputado, utiliza ese adjetivo el Código Civil, como bebé, ¿no? Es como una sombra que pasa, que no ha existido, bueno, no ha existido legalmente, pero sí para el dolor de los padres, ¿no? Mayor desgarro. Detrás de cada niño perdido hay una madre rota, ¿no? Hay unos padres rotos. Y entonces, al escribir la novela me he dado cuenta que estaba detrás el tema de los niños robados, porque si un niño en las 24 primeras horas no tenía condición jurídica de niño, facilitaba el robo, y por eso se estuvieron produciendo robos durante la dictadura durante mucho tiempo, mucho más allá de lo que fue los 3 años de la Guerra Civil. Y entonces la novela, esto es un ejemplo de lo que significaba esta novela para mí. Se estaba convirtiendo en una escritura apasionante porque cada tecla que tocaba, cada personaje que reaparecía,
pues era una historia, era una historia. Y la nieta de Marta Medina viene al lugar donde se quedó embarazada su abuela, que era Breda, y le pide ayuda a un detective, que es Ricardo Cupido, que lleva por ahí pues 20 años rodando, ¿no? Y así nació, esa es la génesis de la novela. Partió de una idea que a mí me apasionaba y luego faltaba pues la escritura de la novela, ¿no? La escritura de la novela, pero bueno, si quieres ya seguimos hablando de otras preguntas que me quieras hacer, Sí. por no hablar yo solo. No, hombre, empiezas la novela de una manera muy intensa, muy impactante. Por lo menos a mí me enganchó desde la primera hoja, porque empiezas precisamente con la nieta de Marta, Sí. Marte, quiere quitarse un tatuaje quemándose con una plancha. Un comienzo muy heavy. Se Bueno, ve es una que metáfora ahí muy dura también. sí, porque al mismo se lo quita porque acaba de terminar su historia de amor, ¿no? Su historia de amor y toda historia de amor, todo fin de un amor, en realidad es levantarse la piel, es hacerse sangre, es dejar atrás algo que no ha estado solo en tu epidermis, sino que se te ha metido en el corazón, se te ha metido en el cuerpo. Y ella quiere arrancarse ese pasado y me parecía que podría ser un símbolo, una metáfora de la manera, de la decisión con que cortaba con el pasado y emprendía una nueva vida, hacerlo de esa manera, ¿no? Quitándose a fuego y sangre un pasado que, aunque le provoque dolor y desgarro, terminará creando una cicatriz y empezando, ¿no? Y entonces quería, pues eso, cortar y decir, aquí empieza una nueva historia y os invito a seguir con esta mujer protagonista que tanto se parece a su abuela en muchos de los caracteres, ¿no? Sí, además, sí, sí. Tampoco no vamos a desvelar nada, no vamos a destripar la novela, pero te quedas con ganas de comentar. De hecho, creo que esta novela es muy interesante porque hay mucho de lo que hablar, hay muchos temas que desgajar y realmente creo que es una obra perfecta para leer con una lectura compartida, porque de verdad que tiene muchísima temática interesante. Pero bueno, ya hablaremos sobre la temática. Quería decirte, cuando apareció por primera vez en su novela Las batallas de Breda, Cupido todavía no era detective. ¿Cómo ha cambiado el personaje desde entonces? ¿Puedes explicarnos un poco la evolución del personaje? Sí, efectivamente aparece, la gente cree que aparece Cupido en las novelas negras. Ya existía como personaje antes del Interior del Bosque. Era un chico adolescente dentro de esta novela, que era una novela de formación, Las batallas de Breda, de unos adolescentes que van descubriendo el amor, el sexo, la muerte, el entorno, las relaciones locales que había en Breda. Y estaba ahí, pero yo no imaginaba. Años después, pues un amigo le pide ayuda en una investigación, en un asunto policíaco en el que se ve inmerso, se convierte en detective sin tener ninguna vocación, ningún gusto especial en ser detective, y con el paso del tiempo se da cuenta de hasta qué punto un día, no sé en qué novela se verbaliza, y dice, qué agradecido le estoy a este oficio que me ha permitido conocer tanto del corazón humano, de hurgar en la condición humana, ¿no? A mí Cupido no me ha interesado mucho. El personaje ha ido evolucionando, no mucho. Yo creo que en las primeras novelas me interesaba más la víctima, me interesaban más los personajes, los sospechosos en torno a la víctima, si había muerto alguien, que el propio Ricardo Cupido. Y en Piedras Negras me di cuenta de todo lo que le debía, ¿no? Le debía pues haber conocido, de hecho son los libros que más eco han tenido dentro de mi obra, aunque no llega ni a la mitad de la bibliografía de lo que he escrito más cosas que no son de Cupido, pero las novelas de Cupido han tenido más eco mediático. Y me he dado cuenta de cuánto le debo. He conocido a gente fantástica por ahí, por el mundo, gracias o de la mano de Cupido. He viajado a ciudades extraordinarias. Bueno, me ha producido un placer aprender de grandes escritores o de grandes personas sabias, estar ahí, me permite estar aquí ahora con vosotros, ¿no? Sin Cupido posiblemente esto no estuviera existiendo. Y él me había dado, Cupido, me había dado a mí más que yo a él. Me di cuenta que lo que ocurría con Cupido era un poco lo que ocurre cuando sucede un accidente en la carretera o algún percance con la policía,
alguna cosa de estas, ¿no? Que nunca, siempre los ojos se nos van hasta hacia los zapatos que quedan por ahí muertos cuando hay alguien tumbado en el asfalto, y se nos va hacia la víctima. Parece que el morbo nos empuja en nuestras pupilas a enfocar hacia la víctima. Y nunca miramos a los médicos, a los auxiliares y a los policías que están agachados, a lo mejor haciéndole la respiración artificial, intentando salvar la vida de la víctima. Y un día pensé que tenía que darle un poquito más a Cupido y escribir algo de él, contar algo más de él, porque lo imaginaba agachado, arrodillado junto a la víctima, junto a una persona muerta. Yo soy el autor de la novela, el autor omnisciente, el que escribo y el que digo qué es lo que está ocurriendo en cada una de mis novelas. Soy el amo y señor de mi novela, ¿no? Porque escribo en tercera persona y tomo todas las decisiones. Y estoy desde arriba y los personajes podría parecer que son como marionetas que yo muevo. Imaginaba que Ricardo Cupido, en un momento dado, cuando está agachado junto a la víctima, observando las circunstancias de la muerte, como que miraba para atrás, miraba hacia mí, que estoy ahí un poco en lo alto manejando toda la secuencia, y me miraba a los ojos y me decía, cuenta algo de mí, porque hasta ahora parece que no te ha interesado nada. Ay, y en las dos últimas novelas es cuando he empezado a contar un poco de Cupido, en una novela que posiblemente culmine dentro de nada. Estoy escribiendo, estoy en la fase final de Cupido. Vuelvo a incidir y a contar algunas cosas más de él, ¿no? Y entonces, un personaje que al principio no me atraía demasiado, me parecía un poco simple, un poco aburrido, prefería la compañía del alcalino, a lo mejor, que tiene más ingenio, que tiene sus sombras, ¿no? Pues antes que la de Cupido, y sin embargo Cupido, pues ahora mismo me siento profundamente agradecido y quiero seguir escribiendo más sobre él, sí, sí. Sí, porque a nosotros nos queda la sensación eso de que Cupido es un detective elegante, amable, hermético, como que guarda su vida personal en un cajón, no se sabe nada, él descubre todo, pero luego de él no se sabe nada. Bueno, efectivamente es que es un poco así, ¿no? El detective es el que menos interesa, de hecho no es el único que en la novela negra tradicional muchas veces sabemos más, lo hurgamos todo sobre los sospechosos, sobre la intriga, y el protagonista queda un poco en la sombra, ¿no? Sí, Alcalino, el amigo y ayudante de Cupido, es una persona que además se ve que admira sobremanera a Cupido y comenta en un momento de la novela, dice, comenta que no le han querido dar la factura en una peluquería y reflexiona sobre cómo la picaresca se entiende en todos los sectores de la sociedad española. ¿Somos un país de tramposos? Sí, bueno, somos la picaresca que abunda, ¿no? No es porque lo diga esta novela, es que somos el país donde mayor mercado negro hay, donde la economía sumergida alcanza unos índices que dobla cualquier otro país de Europa. La picaresca la tenemos a la orden del día, pero la tenemos no solo en las altas corrupciones, sino en picarescas cotidianas, ¿no? Somos un país que la picaresca como género literario nació en España. Es un país tan peculiar que dimos origen y dimos pie a que en otros países europeos nos copiaran dos géneros literarios, no la novela, no la lírica, no la poesía pastoril, los dos géneros peculiares de nuestro país, la picaresca, y la otra parte es la mística, ¿no? La mística, con permiso del maestro Eckhart, pero los grandes místicos de la literatura que han seguido asombrando hasta a Cioran hace unos años, ¿no? Han sido místicos españoles y pícaros españoles que fueron luego retratados en el teatro europeo y que sirvieron de modelos para otros. Sí que abunda la picaresca en este país nuestro. Sí. Dices que se ha copiado a los españoles, pero a ti es muy complicado copiarte porque te sales de lo que es la línea. Normalmente la narrativa de la novela policíaca suele ser seca y sin embargo tú te centras mucho en las descripciones del cielo, de la luz, del paisaje, de una manera casi lírica. ¿Por qué le concedes tanta importancia a estos detalles? Una pregunta también
un poco larga de responder, y temo que aquí es que escribir novela negra no te da un pasaporte para escribir mal. La novela negra llegó tarde a la historia de la literatura, ¿no? Y está todavía ahí, no, creo todavía no, porque en los últimos 20 años ha cambiado la consideración de los lectores, de los críticos sobre la novela negra, pero hace 20 años escribir novela negra era inmediatamente ser víctima de una crítica literaria sepulturera que te consideraba como ni siquiera un género literario, un subgénero, ¿no? Y hubo que luchar contra eso. Había parte de razón. La novela negra llegó tarde a la historia de la literatura. Llega con Poe, llega en el siglo XIX y tiene que meter codo para hacerse su hueco entre el teatro, entre la poesía, entre todos los géneros de la novela a secas o de cualquier género, de cualquier tipología de la novela. Entonces, en esas prisas por hacerse hueco, en lugar de buscar el prestigio, buscó el mercado. Tiene algún otro mérito, ¿no? Que acabó con el sentimentalismo en que estaba degenerando la novela decimonónica. Pero fue como un pajo vení que de repente quiere entrar en el salón del teatro, quiere hacerse hueco y quiere ocupar su puesto. Y tuvo una renunció al gran estilo. Para mí la novela negra ha dado lugar a grandes personajes literarios. Sherlock Holmes es un grandísimo personaje literario, como tal, es una especie de hombre que está ahí, morfinómano, con una inteligencia fría, analítica, que después ha tenido eco en novelas que no son negras, ¿no? Y Philippe Marlowe me parece que tiene una capacidad de piedad con las víctimas que también son grandes personajes, o Dalglish, el detective creado por Philip Dorothy James, o Lisbeth Salander de Millennium, ¿no? Esta hacker que apenas pesa 50 kilos y que es vapuleada por brutos y por patanes una y otra vez y sobrevive, ¿no? Es una superviviente, es un grandísimo personaje. Sin embargo, las novelas negras hasta hace unos años, no han desarrollado un gran estilo. Eran bastante pedestres, los escritores de novela negra parece que escribían con metralleta. No solo las historias, sino también una prosa ferruginosa, dura, de locomotora, vamos deprisa, cuando un adjetivo puede hacer avanzar mucho más que un párrafo entero, ¿no? Un adjetivo bien colocado. Y la novela negra parece que le tenía miedo al adjetivo, ¿no? A ver si vamos a chocar con un adjetivo ahí al final de la línea, ¿no? Se huye del adjetivo como de cualquier veneno. Por fortuna esto ha cambiado. Ha cambiado porque hay grandes escritores de novela negra y también porque muchos grandes escritores de otros géneros o escritores en géneros han acudido a la novela negra, han dejado su semillita en los estambres o en los pistilos, como se diga en biología, y han polinizado un género que no tenía grandes méritos literarios, empezando por mi admirado John Banville, que escribe como Benjamin Black. Había habido algunas excepciones, ¿no? Pero ya luego Jiménez Lozano, Piglia. Bueno, si es que está teñida la novela negra, está teñida ahora de calidad. El último es Javier Cercas, ¿no? A quien, por desgracia, ahora otra vez el totalitarismo vuelve a aplastar y la masa y las redes sociales se atacan frente a la independencia y a la soledad de alguien que opina, y llega la masa desde atrás a es admirable su posición también. Desde luego, ¿no? Y entonces, pues bueno, una serie de escritores que posiblemente 50 años antes nunca hubieran escrito novela negra, pues han dicho, es un género como otro cualquiera, tiene la misma dignidad, ¿no? Y vamos a acabar con un desdén histórico que venía de una manera un poquito irracional, ¿no? Hoy día nadie mira a alguien, no ya escritor que mire a un lector
porque sea blanco o negro o amarillo o tenga el pelo rubio, pelirrojo, rizado o liso, o porque sea de aquí o de allá o se llame de una manera o de otra, ¿no? O porque sea hombre o mujer. Es que lo que importa es que un libro sea bueno o malo, independientemente del género al que pertenezca, de la temática que trate, ya lo había dicho Flaubert, ¿no? Igual que las personas, lo que importa es que cada persona que te encuentres sea bondadosa, ¿no? Al margen de la raza, de la condición de pobre o rico, o de aquí o de allá, o del color de su piel, ¿no? Pues esto es lo que estaba pasando con la novela negra. La novela negra estaba marginada, estaba reducida ahí a un gueto, y hay otras cosas sociales, pero me da miedo extenderme con parecer aquí que estamos teorizando demasiado. Y ahí el aporte de una prosa bella ha sido un esfuerzo que yo no sé si lo he conseguido, son los lectores los que tienen que conseguirlo, Pues pero ya te lo digo yo que en sí. cada novela me bato el cobre por escribir con la misma calidad con que había escrito Si mañana muero, o con la misma falta de calidad. Pero no escribo, como voy a una novela negra, voy a ser un poco más relajado a la hora de construir la frase, a la hora de no corregir tanto. No, al contrario. La misma intensidad pongo al escribir una novela negra que al escribir un artículo o al escribir. No creo que haya géneros literarios buenos o malos, ¿no? ¿Quién escribía mejor? ¿Shakespeare o Cervantes? Ya que murieron los dos el 23 de abril de 1616. Shakespeare escribió fundamentalmente teatro, y luego, bueno, 100 sonetos maravillosos. Cervantes no quiso ser poeta y no le salía, y es sobre todo un narrador, también escribió algunas piezas de teatro, ¿no? ¿Y quién es mejor? ¿Shakespeare por escribir teatro y Cervantes por escribir novela? Pues no, lo que importa es que cada uno de los libros de Cervantes o de Shakespeare sean extraordinarios, ¿no? Eso es, tú además no tienes, ya no hablo de lo que es la estética, de la lírica, sino que, o el miedo al adjetivo que comentabas antes, tú además vas más allá y no te quedas en lo policíaco, sino que profundizas en la psicología de los personajes y unes intriga, humanidad y consigues que los lectores estemos pues empatizando incluso con la angustia en el cuerpo y con una sensación de verdad. Bueno, muchas gracias por este comentario, ¿no? Sí, efectivamente, la intriga a mí me importa menos que la emoción, ¿no? Y la emoción me importa menos que los personajes, y los personajes menos que el estilo, ¿no? Si tuviera que hacer una gradación, pues sí, yo quiero que mis novelas tengan una intriga, tengan un enigma, pero no voy a pagar ningún precio por el enigma, ¿no? Yo sé que el enigma viene de hurtarle al lector la primera parte del esquema tradicional de presentación, nudo y desenlace. Una novela negra es como un detective que llega a una historia negra, es como un espectador que llega a la obra a una sala de teatro cuando ya se ha producido el primer acto y tiene el segundo y el tercero, y tiene que averiguar qué ocurrió en ese primero al que no ha podido asistir, ¿no? Pero por lo demás nada. Y luego lo de los personajes, pues no darle, si quedarte solo en la intriga sería como un entomólogo, como un biólogo que le pidieran que describiera a un molusco y solo nos contara la parte de fuera, el caparazón del mejillón o de la ostra, y no nos cuenta lo que hay dentro, lo que está oculto. Nos habla de la parte fuerte, de la parte negra, y nos habla del nácar que hay en el interior, del ser vivo que vive dentro de ese molusco, incluso de la perla que puede tener allí oculta, ¿no? Entonces, soy consciente de que hay algo más que la intriga y el enigma, y que, bueno, y que tengo que tratar con todo respeto el enigma y la intriga, pero no puede convertirse en la protagonista de mis novelas. No puedo hacer que todo sea un esquema de una muerte al principio y venga, vamos a empezar una ronda de comentarios, ¿no? Es como poner siempre el mismo plato y cambiarle un poquito los ingredientes por fuera, ¿no? Hoy guisantes y mañana judías verdes y al día siguiente patatas, pero siempre el mismo sabor. No, hay que intentar hacer, o persigo otras cosas, sí.
No, pues lo consigues, desde luego. Voy a hacer un inciso para decir a los espectadores que si queréis hacer alguna pregunta a Eugenio, escribidlas en el chat y después yo se las leo y se las pregunto. Pero vamos, voy a continuar yo. Hace un rato comentabas que has conocido a muchísima gente, que has visitado muchos lugares. Para meterte en estos mundos oscuros, ¿has investigado mucho? Bueno, sí que procuro, sí que cuando me enfrento a una novela al tema, procuro saber cómo es el mecanismo. Cuando escribí Contrarreloj, una novela sobre el ciclismo, a mí me gusta mucho la bicicleta, he montado un poquito dentro de mis nulas condiciones físicas, mis pocas aptitudes atléticas, pero sí fui a ver el Tour de Francia y bueno, y me atreví a subir a algún puerto del Tour de Francia, ¿no? Fíjate. Y sí que investigo, de la misma manera que cuando hablábamos de Piedras Negras, preguntaba, indagaba cómo era la búsqueda de un ser que sabes que ha nacido, pero que no sabes nada más de él. ¿Cuáles son los procedimientos administrativos? ¿En qué lugares está la documentación que yo busco? Sí que procuro investigar, quizás también por respeto al espectador, ¿no? Como decía antes, pues no voy a cometer algún error. Y aún así, aunque procuro documentarme bien, sí que se me escapan algunos errores y algún lector me ha señalado, dice, no se hace así, ¿no? También tengo que agradecerle a mis lectores, a 3 o 4 lectores que son fantásticos, que no se les escapa nada y cuando cometo algún error de esos previa a la publicación del libro, me lo señalan con una perspicacia que le debo mucho. O sea, sí, bueno, estoy sumamente agradecido, desde luego, sí. Perdón, se me seca la boca. Nada, hombre. Y toda esta investigación, ¿te cuesta mucho? ¿Cuánto tiempo puedes tardar en escribir o cuánto tiempo has tardado en escribir Piedras Negras? Bueno, tardé como un año. La escritura de la novela es un año, porque estás haciendo otras cosas, ¿no? A lo mejor te llega pues, un viaje, te llega una charla de este tipo y una charla así pues te distrae. El día anterior, porque estás nervioso, te empiezan a sudar las manos, tienes frío, luego tienes calor, ¿cómo quedarás? No harás el ridículo. Sabes que si cometes un error o dices alguna tontería, que nadie está libre de decirla, bueno, luego pues vas a ser objeto de jolgorio general, esta incertidumbre, ¿no?, que tenemos siempre al hablar en público, ¿no? Y el día que lo haces y luego al día siguiente, pues estuve fatal. Siempre te estás con esta incertidumbre, ¿no? O, por ejemplo, te aparece un cuento que no quieres dejar porque tienes ahí esa intensidad. También hay artículos periodísticos o alguna otra cosa, ¿no? Un ensayo, una conferencia y todo esto te detiene. Yo creo que soy bastante rápido a la hora de inventarlo, soy muy lento corrigiendo. No tardo mucho en la narración de una novela, no tardo mucho. Espero no acelerar. La última novela que estoy ultimando, tengo la sensación de que la he escrito demasiado rápido, ¿no? Creo que tengo miedo a que la rapidez me haga ser banal. También tengo miedo a que la lentitud me haga ser pesado, ¿no? Pero no quiero ser rápido, aunque algunas veces sí que tengo ideas que me están tirando, escribe. Y bueno, tardo un año lo que es la escritura y luego varios meses en la corrección, dárselo a los lectores, volver sobre ella, hacer alguna parada, porque al terminar una novela casi te la sabes de memoria, has ido, has venido, has cambiado tantas veces el nombre de un personaje que estás conviviendo con ellos un año y te sabes cómo es ese mundo, ya lo conoces, ¿no? Y eso es lo que suelo tardar. Por eso durante mucho tiempo aparecieron cada 2 años, sin yo haberlo previsto. Desde 1999 fue como matemático, iban apareciendo cada 2 años una novela. Y luego en los últimos años, no sé por qué, la producción ha aumentado sin yo haber acelerado, ¿no? Sino que simplemente, pues, bueno, pues sale solo. Más ideas y salía solo con más facilidad, o que vas consiguiendo una mayor destreza, ¿no? Y que también puede ser muy peligrosa y tienes que ser muy autocrítico contigo, porque la destreza
puede ser aburrida, ¿no? Es decir, se puede notar y empezar la repetición porque te conformas con lo que ya sabes hacer. Te vas a territorio seguro. Y hasta ahora, en todas las novelas de Cupido, creo que he hecho algo nuevo. Creo que he roto algún esquema, o por lo menos lo he intentado. En Piedras Negras, que es de la que estamos hablando, alguien me dijo con toda su razón, ¿no? Dice, pero si no aparece el muerto hasta la página 130, 140, y eso había sido intencionado. Yo no quería que apareciera el muerto y habla, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Intento, pues eso, hacer variaciones sobre los esquemas y sobre los personajes. Pero ese es el tiempo que suelo tardar, ¿sabes? Un año en la Claro, el tema del muerto era una de mis preguntas para luego, porque tardan en salir los asesinatos. Te quería preguntar, o antes hablaba de que es una novela que da gusto compartir con amigos porque tiene una temática muy amplia, 1000 temas sobre los que debatir y te quedan ganas de investigar también. Y pregunto, ¿la elección de los temas es algo personal, es social? No, eso me parecería un gravísimo error. Coger y ahora voy a hablar, tengo un personaje, eso sí que sería repetir, ¿no? Y ahora pues hago un tema comprometido pues de los niños robados. Y ahora voy a hablar de la siguiente novela, de la corrupción. Y ahora voy a hablar, no, son los personajes los que te marcan. Cuando nace Piedras Negras es la muerte de Marta Medina. Va a morir y no quiere morir sin saber qué ocurrió con aquel niño que dejó 60 años antes en España, ¿no? Entonces, la temática de los niños robados no viene porque yo diga voy a hablar ahora sobre los niños robados. Esto es un tema que sería el compromiso en la novela negra o no, pero tengo miedo de estar hablando 10 minutos también de un tema con el que no estoy de acuerdo para nada. Son los personajes. Si no son los personajes los que te sugieren el tema, los que te dicen al oído, mira, mi preocupación, mi angustia viene de esta situación emocional o sentimental o económica también o social, ¿no? Porque está ahí, lo social está ahí, pero no es el pivote sobre el que giran los argumentos de mi novela. Los temas van apareciendo a partir del conflicto dramático que sacude a cada uno de esos 2 o 3 personajes iniciales que tienen una tensión dramática. Sí, a mí el personaje del alcalino me encanta, es un personaje muy tangible y bueno, todos los personajes son muy elaborados. ¿Y en qué te inspiras o en qué te basas o en quién para escribir o te inspiras en alguien bueno, a la hora de construir los personajes? El único personaje real que tenía un referente real es el alcalino. Quizás por eso desde el principio salió con ese afecto, ¿no? El trasunto luego se convirtió en otra cosa, pero sí que es la inspiración fue de un amigo mío, ¿no? Y luego los otros personajes, si es que te vienen, ¿sabes? Los personajes te surgen así. ¿De dónde había nacido Marte? De Marta Medina. Ha nacido de un libro, es decir, es un spin-off, ¿no? que le surge a una novela que no tenía que haber terminado con la tercera parte en 1951, sino que tenía que haber terminado en el 2004. ¿no? Es lo que comentaba antes de las páginas que le faltaban para hacer una novela de 1000 páginas. De 1000. Y de ahí nació. Entonces ya el personaje te viene y un día se te aparece su conflicto y vas y empiezas a escribir y su propio desarrollo es que te lleva, porque si yo cuando empezaba a escribir Piedras Negras digo, vale, una chica francesa viene a España a buscar a un tío suyo, a un hermano de su padre que abandonó a su abuela. ¿Y esta chica quién es? Y te preguntas y dices, bueno, pues, ¿y qué viene sola? Pues es más dramático que venga sola. ¿Y por qué va a tener interés en descubrir a un hijo de su abuela? ¿Por qué? Porque ella también ha sufrido una tragedia con la maternidad. Y entonces puede entender a su abuela. Si no, ¿por qué va a venir? Va a abandonar su trabajo en París, su bienestar y venir a un país árido, seco, del que tiene una imagen dura, solo porque se lo diga a su abuela. No, es que ella comprende porque tiene, y si tiene un trauma con la maternidad, ¿por qué es? Porque tiene un hijo
No, porque acaba de tener, no quiero hacer spoiler, pero acaba de tener el fin trágico de una historia de amor. Y ya llega y se encuentra, y la siguiente pregunta es, ¿y cuando encuentra al personaje al que viene a buscar? Pues tenía dos posibilidades. Una, hacer una historia de las películas de Antena 3 después de comer, que es decir, encuentro a mi tío, y me lo llevo, qué bien, y ahora hacemos la reconciliación familiar. Y entonces hubiera sido una historia más de las que estamos acostumbrados a leer en la prensa y a ver en el cine. Y lo que hago es otra historia. Cuando encuentra al nieto de su abuela, el nieto dice, no quiero saber nada. ¿Por qué me abandonó? ¿No? Y entonces creo que es un giro que le impone a la novela, que es cuando la novela verdaderamente crece y deja de ser una historia más o menos rutinaria, más o menos habitual, y es cuando pegó un salto. Y los propios personajes, yo eso no lo sabía cuando estaba escribiendo la novela, pero los propios personajes te van llevando a ese desarrollo, ¿no? La propia historia te va impulsando. Si hay buenos personajes, es como si llevaras un motor extra, como si llevaras en la bicicleta escondido un motorcito que te impulsa y que te hace llegar lejos. Qué gusto escucharte. A ver, Bueno, voy a interrumpir las preguntas que tengo yo preparadas porque hay muchísimas preguntas por parte de los espectadores. Entonces, bueno, dice, felicitaciones Eugenio por este libro y por toda tu trayectoria pensando en el público latinoamericano. ¿Dónde podemos encontrar Piedras Negras por internet, además de nuestras librerías? pues yo creo que la editorial, no sé si está Piedras Negras tiene su edición en ebook, ¿no? Al alcance en internet, al alcance de cualquiera. Yo creo que en la página entran en Tusquets de editores. Claro, yo no he comprado nunca 1000 libros y entonces no lo sé, pero entras en Tusquets de editores y lo encuentras ahí. Hace poco me llamaron de Colombia de un programa, pero fue con contrarreloj y sí que estaba contrarreloj al acceso, no en papel, porque a lo mejor es más difícil allí encontrar un ejemplar, pero sí en edición digital. En ebook. Luego pregunta Eva Ladari. ¿Para crear sus personajes se basa en personajes de la actualidad o de dónde saca la inspiración? Muchas gracias. Ha sido una pregunta similar. No suelo tirar de personajes de la realidad. Surgen de mis propios fantasmas, de mis pesadillas o también de mis placeres y de lo que imagino como prodigio, ¿no? Y en este caso de Piedras Negras, la propia literatura ha alimentado a una novela cuando me ha dado un regalo extraordinario, quizá porque es el mejor personaje que he creado, ¿no? El de Marta Medina. Dice Diego Doncel. Soy Diego Doncel. Está claro que Eugenio es uno de nuestros grandes escritores más allá de géneros. Incluso físicamente se va pareciendo a ese escritor genial que es James Ellroy. Qué bueno, Diego. Un beso para Eva y un abrazo muy fuerte para Diego. Él sí es un grandísimo poeta. Bueno, no hay más que verle el trayecto que tiene. Y ahora el premio, el Loewe, ¿no? El premio de todos los premios con La fragilidad, que es un libro estremecedor. Sí, eso es verdad. Iris dice, a ver, porque es que están preguntando, ¿sigues utilizando el mismo? A ver. En varias ocasiones te he escuchado hablar sobre tu proceso creativo y en concreto sobre la creación de personajes y sus nombres. ¿Sigues utilizando el mismo sistema para buscar los nombres de algunos personajes? Pues sí, últimamente casi no he tenido que recurrir tanto porque me han llegado, pero no acudo para buscar los nombres y los apellidos, no acudo a la guía telefónica, entre otras cosas porque ya no hay, sino que acudo al periódico AS y al periódico Marca y busco los apellidos y los nombres de futbolistas, ya lo he contado en otro sitio y por eso Iris también le envío un beso, pero no los jugadores de primera división, ni siquiera de segunda, sino los jugadores de segunda B o de tercera que no han llegado, ¿no? Los humildes, la gente que no ha tenido tanta suerte y que no va alardeando de Ferraris y de grandes mansiones y de un lujo tan estúpido.
al futbolista que lucha ahí, que posiblemente tiene un sueldo de 1000-eurista, de ahí sigo sacando los apellidos cuando necesito un apellido, sí. Sí, sí. A ver, esta pregunta no sé quién la hace porque no lo puedo ver, pero bueno, que me disculpe la persona que la ha hecho. En la novela aparecen muchas reflexiones de los protagonistas muy interesantes. Esas reflexiones pueden ser personajes o no, puestas en boca de los personajes. Me gustaría saber qué hay del escritor y qué hay de la persona en ellas. Bueno, es una pregunta fantástica. Sí, porque la gente entiende, no la gente, es injusto decir la gente, a veces se tiene la tentación de identificar al autor como un personaje, ¿no? Bueno, sí, yo estoy en todos los personajes y algunas de las cosas de una frase fantástica o muy bonita o un sentimiento, pues también es mía, aunque lo diga un personaje que no me cae bien, ¿no? Y también puedo poner alguno de mis defectos en boca de un personaje positivo. Todo lo he escrito yo. Tan mío es Ricardo Cupido como el alcalino, como Marte Medina, ¿no? Será mi parte femenina la que está ahí o mi sensibilidad hacia un personaje femenino, si es que tengo. Entonces, todo es mío, estoy yo ahí detrás de cada una de las palabras y efectivamente pongo opiniones incluso que pueden ser rechazables, también las he escrito yo y se las he dejado a un personaje. Yo estoy detrás de todos ellos. ¿Cuáles son en realidad aquellas que yo comparto y aquellas que no comparto? Bueno, pues habría que ver en concreto si esta frase o si este personaje, pero no tenemos tiempo aquí ni lugar, ¿no? Dicen, a ver, Mercedes, a ver, no, María José Muñoz, ¿qué te llevó a elegir como escenario de esta novela La ciudad del Greco? Bueno, esa también es una pregunta, también un abrazo para María José, que habla desde el Torno y que hace un mes nos guió por las esculturas que hay allí en el Mirador de la Memoria. Si me está escuchando, un abrazo muy fuerte, María José. Me llevó a Toledo porque también la novela Marte Medina había tenido el niño en un lugar cercano a Toledo. Pero Toledo además es el centro de la península. Toledo es muy significativo dentro de lo que fue el Imperio Español. Además, dentro de Toledo está el Hospital Tavera. Siempre se habla del Toledo encastillado, pero el Hospital de afuera, el Hospital Tavera tiene un cuadro del cardenal que fundó ese hospital. Y ese cuadro lo pintó el Greco 60 años después de que muriera Tavera. Era un cardenal todopoderoso y a partir de la mascarilla lo pintó el Greco. Era tan fantástico aquello cuando fui a Toledo a dar una charla, era un encuentro en una librería con escritores y el hotel en el que me alojaba, el María Cristina, estaba al lado del Hospital Tavera y por la mañana, mientras hacía tiempo, entré y me quedé atónito frente a aquel cuadro, ¿no? Y entonces decidí incorporarlo a la novela porque cuando estás escribiendo una novela, estás en plan, no digo que estés alerta, que estés así alerta a ver qué me puede servir de la novela, pero sí estás receptivo. Sí estás receptivo. Parece que cuando estás en un estado de inspiración, cuando estás metido en unos personajes de una novela, parece que todo lo que te llega, todo lo que te cuentan, todo lo que oyes, todo lo que sientes, todo lo que sueñas, parece que encaja, que viene de golpe y se encastra dentro de esa estructura que tú estás trabajando, ¿no? Y cuando llegué allí vi el cuadro de Tavera y dije, este hombre, esta sensación cadavérica, bueno, pues dije, vale, esto es fantástico. Es decir, incluso después de muerto, puede aparecer tu retrato aquí pintado por otro, ¿no? Y esto lindaba mucho con una de las citas iniciales de la novela. Si abrís las piedras negras, brota luz. Si abrís la luz, brotan cuchillos negros, del gran Antonio Colinas, ¿no? Del gran poeta Antonio Colinas, que es muchas veces lo que es más luminoso y más brillante, detrás, por dentro, esconde podredumbre dentro de nosotros, dentro de cualquiera de nosotros, y al mismo tiempo al revés. Ante una apariencia o alguien que creemos que es negro, sin embargo está lleno de luz por dentro, ¿no? Y esto me venía de fábula, es que todo iba cuajando en esta novela, ¿no? Que espero que los lectores, que los que lo han leído y si hay algún lector nuevo, bajo esta carcasa de novela negra, bajo este adjetivo que le aplican
que le aplicamos todos y que le aplican los críticos y tal, vean que esta novela está llena de luz, que hay personajes llenos de amor y que hay personajes absolutamente nobles y también hay maldad, por supuesto, ¿no? También hay... Y cuando llegué, bueno, me estoy perdiendo un poco con la pregunta. María José Toledo. Y Toledo era el centro, ¿no? Y además Toledo, como es una ciudad que no tiene espacio, yo creo que la Catedral de Toledo, a lo mejor hay otras catedrales en el mundo, yo es la única catedral que conozco que no está exenta. Quiero decir que voy a la Catedral de Plasencia, a la Catedral de Burgos, y solo está la catedral, nadie está tocando en la catedral. Sin embargo, en Burgos, para ir de una fachada a otra, los que conozcáis, cuando vais de la fachada a la Gran Campana, rodeando donde está el obispado o el arzobispado, para llegar a la otra puerta, tiene casas adosadas a la catedral, que es una cosa inédita, pero ¿cómo va a haber una? ¿Por qué? Porque no había terreno. Entonces me venía muy bien para Toledo para hacer la especulación, para hablar de la especulación inmobiliaria, ¿no? Y además Toledo es cervantino. En Toledo encuentra Cervantes el manuscrito del Quijote, escrito por el Cide Hamete Benengeli, ¿no? Y de Toledo habían escrito hasta Valle Inclán, que también se había sentido atraído por el cuadro del cardenal Tavera. Es decir, Toledo estaba lleno de imán para aquello que yo quería escribir y además también me permitía alejarme un poquito de Breda, que no tengo tantas cosas que contar de Breda, ¿no? No puedo decir que haya tantos muertos en Breda. Y entonces era la ciudad casi ideal de una manera natural que también salió de Si mañana muero, ¿no? de la novela que es la que está en el germen de esta historia. Dices que no tienes tanta cosa que contar de Breda y yo no sé si me imagino que al resto de la gente le pasará igual. ¿Dónde situarías tú Breda? ¿En Extremadura? ¿Dónde estaría Breda? Esa es la pregunta del millón. Cada vez que voy a un sitio, ¿dónde está Breda? Lo siento por las personas del chat porque no he leído sus preguntas. Es que es verdad, dicho, no hay tanto que contar de Breda. ¿Cómo que no? Si todos querríamos saber dónde lo hubiera. Breda, si yo fuera Torrente Ballester y haría como Castroforte del Baralla, que lo elevaba por los aires, yo sé dónde pondría Breda, ¿no? Pero hay suficientes pistas. Breda está en el norte de Extremadura. No es un lugar concreto, ni corresponde a un pueblo concreto, ni a una ciudad concreta, pero hay muchas pistas. Y el lugar, no puedo decirlo aquí porque parece que pierde la magia, pero sí que hay suficientes pistas para... Y además tampoco merecería la pena. Hay un río que es el Lebrón y que todo el mundo sabe, o hay referencias suficientes para saber qué es el Alagón. A propósito, escrito en el último libro de la editora, he hablado del río Alagón, de lo que representa para mí el río Alagón, ¿no? El Lebrón es el Alagón y luego en Breda hay dos montes que son magnéticos, que es, intento que sean magnéticos y que sean una referencia y que tengan algo más que un significado geográfico, ¿no? Que es por una parte el yunque y por otra parte el volcán. He comprimido el norte de Extremadura entre el yunque, el volcán y un río que pasa por el medio, que es el Lebrón. El yunque es el Pinajarro, es decir, cierra por ahí la derecha. El volcán es el volcán del Gasco, son las Urdes. Entonces, alguien haciendo un poquito de cálculos y de kilómetros de cuentas casi puede ver por dónde más o menos podría caer Breda, que es un intento de contar Extremadura de otra manera, ¿no? De contar una Extremadura que había sido injustamente tratada por la literatura. De esto habla muy bien Luis Sáez en su libro. Que nos está viendo. De los escritores regionalistas de las 3 primeras décadas, ¿no? Yo creo que siendo cierto lo que decían aquellos, la Extremadura que contaban toda aquella promoción de escritores regionalistas, de López Prudencio, Valdés, había un escritor que se llamaba Adolfo Quijano, que me provoca una gran curiosidad, Adolfo Quijano, Sánchez Ocaña, Delgado, pues no habían contado, Extremadura estaba insuficientemente contada, insuficientemente descrita, no solo narrada, sino descrita. Había algo más que la Extremadura parda, del cereal. Es verdad que existe la Extremadura de la zarza y del cardo, pero también existe la Extremadura del junco y de la amapola.
Así nace el interior del bosque, diciendo, bueno, existe esa Extremadura del llano, pero también existe otra Extremadura, que una montaña Gredos no solo tiene una falda, ¿no? También tiene la falda sur, que forma parte de Extremadura. Y por ahí anda Breda, por ahí en ese territorio ambiguo, que no es solo un territorio geográfico, sino que quería que fuera un territorio moral, igual que la condición humana, ¿no? Que tenemos luces y sombras y podemos ser malos o buenos, casi sin transición, pues un poco por ahí era Breda. Pero bueno, este también es otro tema largo de contar y no sé si me falta capacidad de síntesis a la hora de hablar y de poder contar. No. A ver, comenta, antes te decía que no podía leer quién hacía la pregunta. Dice, soy yo, Mercedes Ruiz Castillo. Ajá. Un lujo poder escucharte y muchas ganas de verte en directo cuando se acabe esta pandemia. Bueno, Mercedes es una compañera, estudiamos juntos hace algunos años y por fortuna nos reencontramos en la Feria del Libro de Madrid hace un par de años. Fue un placer. Un saludo, Mercedes. Dice, soy Eloy Remedios. A veces nos has explicado que algún personaje de tus novelas que tú tenías diseñado como el culpable se negaba a serlo y tenías que buscar un asesino. En Piedras Negras, ¿se te ha revelado alguno de los personajes y no veo... ¿Y has tenido que volver atrás en la caracterización o desarrollo en alguno de ellos? No, en Piedras Negras no, sí tuve que desarrollar porque no sabía, no me encajaba cómo era, ¿no? Sabía por dónde iba a ser la culpabilidad, pero no la forma, en concreto quién era el culpable de la muerte. Y entonces pero tanto como volver atrás, no. Sí repasar, sí modificar algunos datos que había puesto anteriormente, de manera que encajaran luego y que hicieran factible la coartada y todas estas cosas que son un poco laboriosas, que no es lo mejor de la novela, pero que hay que dedicarle horas, ¿no? No tanto volver atrás, pero sí ajustar datos y páginas y momentos de lo que había escrito antes. Sí. Hola, Eloy. Preguntan, hola Eugenio, en su opinión, ¿existen diferencias entre la novela negra y la novela policíaca? De ser así, ¿cuáles son las principales? Bueno, sí existen algunas diferencias, no tantas como se cree, no tanta como entre los Habsburgo, entre los Austria y los Borbones. Son las dos grandes corrientes, igual que las dos dinastías. Al fin y al cabo son monarquía, ¿no? Unos y otros. Y la novela, en una hay enigma y en la otra no lo hay. En la novela negra se sabe casi desde el principio, o en muchas de ellas cómo son las cosas, y sin embargo en la novela policíaca parte sobre todo del judunit, del enigma, ¿no? Del misterio. Existen algunas diferencias, pero bueno, podemos considerarlas las dos unificadas dentro de manifestaciones, las dos caras de un mismo género. A ver, hablando de esto, digo, ¿la novela negra está de moda? Pues evidentemente sí, está de moda. ¿Por qué crees que está en auge? Antes he hecho referencia a lo que yo creo que son unas causas. Una es que ha elevado el nivel literario de muchos títulos que se leen sin sonrojo, ¿no? Pero otra parte es una parte sociológica, y este es un peligro. Alguien tan poco sospechoso de manipular la realidad y de dar datos falsos es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Creo que desde el año 2014 o 2015, la causa fundamental de muertes violentas en el mundo ya no son las guerras. La causa fundamental por la que la gente muere de forma violenta es la violencia. Es la violencia. Violencia doméstica, la violencia de la seguridad en las calles. Es otro tipo de violencia privada. Y entonces, esa inquietud social, lo que está pasando, ¿no? O la violencia policial contra un chico de 13 años que hemos visto las imágenes en estos días, ¿no? Que es aterrador, ¿no? Pues estas inquietudes, esta inseguridad, a pesar de todos los seguros y todas las alarmas que tenemos en los hogares, tenemos una sospecha de que el mundo no está tan controlado como
como creemos, ¿no? Como creemos en Occidente. Y esto también está latiendo ahí por detrás. Y luego hay otra historia. Siempre se dice, no hemos entrado en este tema por fortuna, porque me repetiría, siempre se dice o se sostiene de una manera tópica, con la que no estoy de acuerdo, que la novela negra es el speaker del malestar social y de la economía, y entonces también se dice que la novela negra está en auge porque revela la crisis económica, el paro en la sociedad. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hay es un enorme malestar en Occidente, pero un malestar anímico porque hemos perdido una serie de referentes. Los dos asesinos múltiples más grandes de los últimos años, no recuerdo el nombre de uno de ellos, es el energúmeno este que, por ser suave, que en Noruega fue a un campamento de chicos y mató a 80 adolescentes, ¿no? Y el otro gran asesino múltiple es Matías Lubitsch. Matías Lubitsch, que cogió un avión en Barcelona, le cerró la puerta a su compañero piloto aprovechando que salió para ir al cuarto de baño y estrelló, se cargó a 81 personas o a no sé cuántas personas. Creo que eran más, sí. No, más, ¿no? Pues estos son los dos últimos grandes asesinos múltiples y no los movía ningún malestar social. ¿Cuánto gana un piloto? ¿Cuánto dinero gana un piloto? Es decir, que no había una causa social por detrás, sino que había algo anímico que no funcionaba en la cabeza tanto del noruego como de este otro alemán. Y estos cambios que se están produciendo, el abandono de las guerras o las guerras estas teledirigidas que solo matan a los militares, a los que no muere población civil, se va perdiendo el miedo, las víctimas vienen como consecuencia, pero y la violencia derivada hacia otros cauces, pues está influyendo también en el auge de la novela negra, en mi opinión. A ver, estamos fuera de tiempo y no quiero tampoco que se retrase el resto de actividades de la feria. Preguntan, queda aquí un poco en el aire, luego si, a ver, ¿algún día veremos una novela sobre la vida de Ricardo Cupido? O dice también, porque... No creo, de momento no. Dice también, nos gustaría saber si tienes en tu cabeza alguna historia no escrita pendiente de que vea la luz en una nueva novela. Sí. Tengo aquí en la carpeta del cajón desastre, posiblemente tenga ahí más proyectos que tiempo para terminarlos. Es que, bueno, Eugenio, me he quedado con ganas de preguntarte 1000 cosas. Ha sido súper interesante. Yo creo que se nos ha hecho corto a todos. Ha sido una hora muy cortita. Muchas gracias a la Feria Iberoamericana del Libro y de la Lectura por hacernos un hueco y sobre todo muchísimas gracias a ti, Eugenio, porque hemos disfrutado muchísimo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Pues gracias a vosotros y me da lástima porque estoy viendo 18 preguntas y respuestas y 6 de chat que no se ha podido. Y lo siento de verdad y espero tener oportunidad en privado de contestar en algún encuentro por ahí que el futuro nos reserve. Muchas gracias a los organizadores y sobre todo a quienes habéis asistido a este encuentro. Gracias. Te saluda Luis Sáez también, dice un abrazo, Eugenio. Bueno, y también hacías antes referencia a él. Para Luis y para toda la gente de la Consejería de Fomento de la Lectura. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. ¿Estamos hablando? Sí.